Hay momentos en la vida en los que el corazón siente que el suelo tiembla. Momentos en los que los planes cambian sin aviso, en los que el dolor toca puertas que nunca pensamos que se abrirían, en los que la incertidumbre se vuelve una sombra que nos sigue a cada paso. A veces es una noticia inesperada, otras veces una carga emocional silenciosa, y otras, un cansancio que no se ve pero que pesa. En esos momentos, el alma busca un lugar seguro donde apoyarse, un refugio donde respirar, un amparo que no falle. Y ahí, en ese instante de vulnerabilidad, emerge una de las declaraciones más hermosas y firmes de toda la Escritura. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Palabras del Salmo capítulo 46, versículo 1. ¿No es profundamente consolador recordar que el mismo Dios que nos creó también nos sostiene? Este versículo no fue escrito desde una comodidad superficial, sino desde la realidad humana de enfrentar dificultades. El salmista no habla de un Dios distante, sino de un Dios presente. No menciona un apoyo ocasional, sino un amparo constante. No menciona una ayuda tardía, sino un auxilio inmediato. La expresión pronto auxilio es una declaración que ilumina la mente y abraza el alma. Significa que Dios no solo está dispuesto a ayudarte, sino que está cerca, atento, disponible, sensible a tus pasos, consciente de tus cargas y presente en tus noches más silenciosas. ¿Quién más podría ofrecer un auxilio que llega con amor antes que la angustia se vuelva insoportable? Comprender a Dios como amparo y refugio implica ver su corazón, su carácter y su manera de acompañarnos. Un amparo es un lugar seguro donde la vida se sostiene incluso cuando el entorno parece derrumbarse. Un refugio es un espacio donde el alma descansa, se recupera y se renueva. Y Dios se presenta como ambos, como amparo que protege y como refugio que restaura. Él no solo defiende, también consuela. No solo cubre, también reconstruye. No solo guarda, también acompaña. ¿Qué mayor esperanza podría tener un corazón herido que saber que hay un refugio eterno esperándolo cada día? En esta reflexión cristiana, nos adentramos en la verdad de que Dios no abandona a quienes enfrentan dificultades. Las pruebas no son evidencia de su ausencia, son escenarios donde se revela su cercanía. Las tormentas no indican su silencio, son oportunidades para escuchar su voz en medio del ruido. Los desafíos no demuestran debilidad humana, sino la grandeza divina que se manifiesta en los corazones dispuestos a confiar. ¿No has sentido alguna vez que en los días más sombríos es cuando más claramente percibes la presencia de Dios? Y al contemplar esta verdad, es importante reconocer que todos enfrentamos dificultades. No hay vida exenta de luchas. No existe un camino que no tenga piedras. No existe un corazón que no haya derramado lágrimas. Pero el cristianismo no promete ausencia de problemas, promete presencia de Dios en medio de ellos. El Salmo capítulo 46 no encubre la existencia de tribulación. La reconoce, pero inmediatamente proclama que Dios es amparo y fortaleza. La dificultad puede parecer grande, pero Dios es mayor. ¿No es una promesa liberadora saber que, aunque enfrentemos tormentas, jamás lo hacemos solos? Antes de avanzar en este devocional, te invito a escribir en los comentarios esta frase poderosa: Dios es mi amparo y mi refugio. Este acto sencillo no es solo participación. Es declaración, es fe escrita, es una semilla espiritual que quedará sembrada en tu vida y en la vida de quienes la lean. Cuando compartes tu fe, la fortaleces. Cuando la declaras, la activas. Cuando la expresas, te alineas con la verdad divina que te sostiene. ¿Qué podría comenzar a cambiar en tu corazón cuando afirmas con convicción lo que Dios ya dijo de sí mismo? Mientras avanzamos en esta reflexión, quiero que consideres algo profundo. Si Dios es tu amparo, significa que no estás expuesto a la vida sin protección. Y si Dios es tu refugio, significa que no estás condenado a enfrentar tus cargas solo.
Cada trayecto que recorres, cada decisión que tomas, cada duda que enfrentas y cada batalla que atraviesas está bajo la mirada de un Dios que no se cansa, no se distrae, no te abandona y no te suelta. ¿Qué ansiedad podría sostenerse ante un amor tan perseverante? Piensa en esto: los refugios en la tierra pueden fallar, pero Dios no falla. Los apoyos humanos pueden debilitarse, pero Dios no se debilita. Las fuerzas personales pueden agotarse, pero Dios no se agota. El refugio humano depende de circunstancias. El refugio divino depende del carácter eterno de Dios. Por eso, cuando Él dice que es tu amparo, no lo dice como posibilidad, sino como identidad. Él es tu amparo, no será, no fue, no podría ser, es constante, firme, inamovible, eterno. ¿Qué temor podría resistir la verdad de un Dios que permanece incluso cuando todo cambia? Este devocional nos invita a entrar con profundidad en esa verdad. Descubriremos cómo declarar fe abre caminos, cómo buscar su rostro renueva el alma, cómo su fortaleza transforma cada área de la vida, cómo su protección cubre incluso lo que no vemos, cómo los testimonios bíblicos revelan su fidelidad y cómo la libertad del temor nace cuando reconocemos que estamos refugiados en un Dios invencible. Todo ello nos conducirá a una revelación final que cerrará el círculo espiritual de este mensaje. ¿No es emocionante pensar en todo lo que Dios puede comenzar a despertar en tu interior? Pero por ahora, permanece en esta imagen central. Un Dios que te ampara y te guarda en medio de las dificultades. No importa el tamaño de la tormenta, importa la grandeza del refugio. No importa la fuerza del viento, importa quien sostiene tu vida. No importa lo incierto del camino, importa quien te guía. Y ese quien es un Dios eterno, fiel, amoroso y cercano. ¿Qué capítulo de tu vida podría comenzar a llenarse de paz al recordar que Dios es tu refugio? Este es solo el inicio. Lo que viene en la siguiente parte te llevará a declarar con tu boca lo que ya comienza a despertar en tu espíritu. Palabras que afirmarán la verdad de que Dios es tu amparo y tu refugio, incluso cuando la vida parece oscurecerse. ¿Estás listo para avanzar hacia una fe que declara antes de ver? Cuando reconocemos a Dios como amparo y refugio frente a las dificultades, algo ocurre en el interior. El espíritu despierta, la mente se aclara, las emociones comienzan a ordenarse y el corazón se llena de una valentía que no proviene de nosotros mismos. Por eso, en esta reflexión cristiana, las declaraciones de fe no son palabras vacías. Son actos espirituales que alinean tu vida con la verdad eterna del Señor. Declarar no es solo pronunciar, es abrazar, afirmar, sellar y establecer. ¿Qué transformaciones podrían comenzar en ti cuando tus palabras se ajustan al carácter de Dios? Antes de avanzar, te invito a dejar un like como un acto consciente de fe. Este simple gesto demuestra que eliges creer, que decides confiar y que te unes a una comunidad que proclama que Dios sigue siendo refugio en tiempos de angustia. No es un gesto superficial, es un sí espiritual, una señal de apertura, un pequeño acto que refleja un corazón dispuesto. ¿Qué puertas podrían abrirse cuando das un primer paso de fe, incluso tan sencillo como este? Ahora, prepara tu alma para estas declaraciones profundas. No las escuches como información, escríbelas dentro de ti. Permítelas entrar en tu pensamiento, en tu respiración, en tu historia. Repite en tu interior lo que resuene contigo. Permite que el Espíritu Santo sople vida en cada palabra. ¿Qué nueva fortaleza podría surgir mientras declaras lo que Dios ya ha prometido? Declaro que Dios es mi amparo hoy, mañana y siempre. Él me cubre con su presencia, me rodea con su paz y me sostiene con su fuerza. Aunque la vida presente dificultades, mi alma descansa en aquel que jamás ha perdido una batalla. Él es mi amparo constante, mi protección fija y mi defensa eterna. ¿No es una promesa transformadora saber que Dios mismo decide tomar tu vida como territorio protegido?
Declaro que el Dios del Salmo capítulo 46, versículo 1, es mi pronto auxilio. No tardío, no distante, no silencioso, sino pronto. Su ayuda llega con exactitud divina, ni un segundo antes ni un segundo después, sino en el momento perfecto. Él ve mis cargas antes de que yo las exprese y conoce mis lágrimas antes de que lleguen a mis mejillas. ¿Qué ansiedad podría mantenerse viva frente a un Dios que acude inmediatamente a socorrer a sus hijos? Declaro que en cada dificultad, Dios es mi fortaleza. No dependo de mis fuerzas limitadas, dependo de la fuerza eterna de un Dios que nunca se agota. Así como dijo Isaías capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Mis fuerzas se renuevan no por mi capacidad, sino por su gracia. ¿No es inspirador saber que la fuerza que necesitas está disponible incluso cuando sientes que ya no puedes más? Declaro que aunque la tierra se estremezca y los montes se deslicen al mar, mi alma permanece firme en el Señor. Esta declaración nace del Salmo capítulo 46, donde se reconoce la posibilidad de caos externo, pero también la certeza de estabilidad interna. La paz de Dios no depende de las circunstancias, depende de su presencia. ¿Qué tormentas podrían perder poder cuando recuerdas que Dios mantiene tu corazón firme incluso en medio del temblor? Declaro que Dios me cubre del miedo que no se ve. Él guarda mis pensamientos, mis emociones, mis noches y mis silencios. Su mano descansa sobre mi mente, trayendo calma donde había inquietud, luz donde había confusión y esperanza donde había temor. El miedo no gobierna mi vida porque mi refugio es más grande que cualquier amenaza. ¿Qué sombra podría prevalecer cuando Dios ilumina cada rincón de tu interior? Declaro que el Señor me protege de aquello que desconozco. Él va delante de mí, despejando caminos, cerrando puertas peligrosas y abriendo senderos seguros. Donde mis ojos no alcanzan a ver, sus ojos ven con claridad. Donde yo no sé qué ocurrirá, Él ya preparó provisión, cuidado y dirección. ¿No es tranquilizador saber que el futuro no te sorprenderá más de lo que ya ha sido preparado por Dios? Declaro que la paz de Dios es mi muralla espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 7, declara que su paz sobrepasa todo entendimiento y guarda tanto el corazón como la mente. Esa paz no es frágil, es firme. No depende de la estabilidad del entorno, sino de la estabilidad del carácter de Dios. Mientras permanezca bajo su amparo, mi corazón se convierte en territorio de serenidad. ¿Qué guerra interna podría apagarse mientras esta paz te envuelve? Declaro que Dios es refugio en mi angustia. Cuando siento que las fuerzas se escapan, Él me abraza. Cuando no encuentro respuestas, Él me habla en silencio. Cuando el alma se siente presionada, Él se convierte en un espacio seguro donde respirar. Él no me juzga por mis debilidades, me fortalece en ellas. ¿Qué parte de tu vida podría comenzar a sanar al permitirte descansar en este refugio amoroso? Declaro que el Señor sostiene mis pasos para que no tropiece. Él endereza mi camino, corrige mis desvíos, me levanta cuando caigo y me impulsa cuando me detengo por miedo. Su mano me guía con firmeza, pero también con ternura. Él no me obliga a caminar, me acompaña. ¿Qué decisiones podrían volverse más claras cuando aceptas que Dios lleva tu mano mientras avanzas? Declaro que ninguna dificultad es más grande que el poder de Dios. La prueba puede parecer intensa, pero Dios es más fuerte. El dolor puede parecer profundo, pero su consuelo es más hondo. La incertidumbre puede parecer gigantesca, pero su sabiduría es infinita. Él no me abandona en mis luchas, pelea mis batallas conmigo. ¿Qué problema podría sostenerse cuando se enfrenta al Dios que sostiene el universo? Declaro que aunque no entienda todo lo que ocurre, confío plenamente en el Señor. Él ve lo que yo no veo, sabe lo que yo no sé y está obrando incluso cuando mis sentidos no lo perciben.
Mi fe no se basa en mis circunstancias, sino en su fidelidad. ¿No podría esta confianza convertirse en la llave que abre una nueva etapa de paz en tu vida? Declaro que mi vida está cubierta por su presencia. Él camina conmigo en la mañana, me acompaña durante el día y me guarda en la noche. Estoy rodeado por su amor, resguardado por su fidelidad y sostenido por su misericordia. Su presencia no se ausenta ni por un instante. ¿Qué soledad podría resistir un amor tan constante? Declaro que mi corazón se mantiene firme porque Dios es mi refugio. Cuando el miedo intenta entrar, recuerdo quién me protege. Cuando la duda toca mi puerta, recuerdo quién me sostiene. Cuando la tristeza se acerca, recuerdo quién me consuela. Mi fortaleza no es emocional, es espiritual. ¿Qué emoción podría dominarte si tu espíritu permanece arraigado en Dios? Finalmente, declaro que este día y todos los que vienen están en manos del Señor. Él me ampara, me cubre, me guarda y me guía. Y cada vez que enfrente una dificultad, recordaré este versículo que lo cambia todo. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué nueva perspectiva nacerá en ti cuando repitas estas palabras con convicción? Estas declaraciones preparan el corazón para lo que viene, una profundización íntima sobre cómo buscar el rostro de Dios en medio de tus dificultades, y cómo esa búsqueda abre puertas espirituales que transforman la vida. ¿Estás listo para avanzar hacia esa revelación más profunda? Buscar el rostro de Dios es uno de los actos más transformadores que un corazón humano puede realizar. No es un ejercicio intelectual ni una obligación religiosa. Es un encuentro profundo en el que el alma reconoce su origen, su propósito y su destino. Cuando hablamos de Dios como amparo y refugio frente a las dificultades, el siguiente paso natural es acercarnos a Él, no desde la prisa, sino desde la necesidad interior. Buscar su rostro significa desear conocer su carácter, su voluntad, su voz y su presencia. ¿Qué nuevas revelaciones podrían abrirse en tu vida cuando haces de la búsqueda de Dios una prioridad diaria? El Salmo capítulo 46 nos muestra a un Dios presente, no distante. Y si Él está presente, entonces está disponible para ser buscado. Buscar su rostro es detenerse para reconocerlo en medio del ruido, en medio de la presión, en medio de los pensamientos que a veces nublan la claridad espiritual. Cuando buscas a Dios, no solo encuentras respuestas, encuentras paz. No solo hallas dirección, encuentras consuelo. No solo recibes fortaleza, recibes identidad. ¿No es profundamente liberador saber que al buscar a Dios encuentras lo que ninguna fuerza humana puede darte? Buscar su rostro implica intimidad. Implica abrir el corazón sin filtros, sin caretas, sin discursos preparados. Dios no busca una presentación impecable, busca autenticidad. Él se acerca al corazón sincero incluso si viene con lágrimas, dudas o cansancio. La intimidad con Dios no requiere perfección, pero sí requiere verdad. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, que cuando entras a tu cuarto y cierras la puerta, tu Padre te ve en lo secreto. Esto significa que la búsqueda genuina ocurre en el lugar donde no hay espectadores, donde solo hay un corazón necesitado y un Dios dispuesto. ¿Qué aspectos de tu vida podrían comenzar a sanar si te permites acercarte a Dios sin máscaras? Buscar el rostro de Dios también implica silencio interior. Muchas veces Dios habla, pero la mente está tan saturada que su voz parece distante. El silencio no es ausencia, es espacio. Es permitir que las palabras de Dios encuentren lugar en ti. Cuando decides acallar el ruido y colocar tu atención en Él, algo ocurre. Tu espíritu se sensibiliza, tu mente se tranquiliza y tu corazón se abre. El silencio se vuelve un santuario donde Dios restaura lo que el ruido había desgastado. ¿Qué nuevas palabras podrías escuchar de Dios si aprendieras a amarlo también en silencio? La búsqueda también se expresa en la adoración.
Adorar no es solo cantar, es reconocer quién es Dios. Cuando lo adoras, recuerda su grandeza frente a tus limitaciones, su poder frente a tus temores, su fidelidad frente a tus dudas. La adoración dirige tu mirada hacia lo eterno, y al hacerlo, relativiza aquello que parecía abrumador. La adoración reubica tus emociones, ordena tus pensamientos y fortalece tu espíritu. ¿Qué cambios podrían ocurrir en tu interior si cada dificultad te llevara no a desesperarte, sino a adorar? Buscar el rostro de Dios implica también meditar en su palabra. La Escritura no es solo un libro, es una voz viva. Hebreos capítulo 4, versículo 12, afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando meditas en ella, se convierte en alimento, luz, guía y consuelo. La palabra ilumina zonas que necesitas transformar, fortalece áreas debilitadas y alimenta tu fe. En medio de las dificultades, la palabra se convierte en ancla. ¿Qué pasajes podrían convertirse en roca firme para ti cuando los dejes arraigarse profundamente en tu corazón? Buscar el rostro de Dios implica sinceridad emocional. Muchas personas sienten que deben acercarse a Él con un tono perfecto, pero Dios prefiere la honestidad cruda antes que la religiosidad pulida. Si estás cansado, Él lo sabe. Si tienes miedo, Él lo ve. Si sientes dudas, Él las comprende. Buscar su rostro implica hablarle con la transparencia de un hijo que no necesita impresionar a su padre, sino confiar en Él. ¿Qué libertad podría nacer cuando decides presentarte ante Dios tal como eres? Además, buscar a Dios implica rendición. La rendición no es renunciar a tus sueños, sino entregarle a Él el control que nunca deberías haber llevado solo. Es soltar lo que pesa, entregar lo que angustia y confiar en que sus planes son mejores que los tuyos. La rendición trae descanso, la resistencia trae agotamiento. En la rendición, tu alma encuentra refugio. ¿Qué cargas podrían caerse hoy de tu vida al rendirlas delante de Dios? Buscar su rostro también transforma la manera en que ves tus dificultades. Cuando lo haces, comprendes que la dificultad no es un fin, sino un puente. Un puente hacia la madurez, hacia la dependencia espiritual, hacia la revelación interior. Lo que antes parecía un obstáculo se convierte en un catalizador para un encuentro más profundo con Él. Cuando buscas a Dios en medio del dolor, descubres que Él no solo te saca de la tormenta. Muchas veces te sostiene dentro de ella para revelarte quién es Él. ¿Qué aprendizaje espiritual podría estar oculto en aquello que hoy te preocupa? Otro aspecto fundamental en esta búsqueda es discernir. Cuando buscas a Dios, aprendes a distinguir su voz de otras voces. Su voz trae paz, nunca confusión, esperanza, nunca desesperación, claridad, nunca tormento, dirección, nunca caos. El discernimiento no es un talento reservado para unos cuantos, es un fruto que nace de la cercanía. Cuanto más buscas a Dios, más familiar se vuelve su voz. ¿No sería transformador para tu vida aprender a distinguir con claridad la voz que guía tu camino? Buscar el rostro de Dios también implica perseverancia. Hay días en los que la búsqueda es intensa y profunda, y hay otros en los que parece que el cielo está en silencio. Pero el silencio no significa ausencia. Muchas veces Dios está más presente en el silencio que en las palabras. La perseverancia en la búsqueda purifica tus motivaciones y fortalece tu carácter espiritual. Dios honra al que insiste, al que vuelve, al que persiste. ¿Qué nuevas dimensiones de Dios podrían revelarse si decides no dejar de buscarlo? La búsqueda también te conduce a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. Él no solo se revela en los momentos extraordinarios, se revela en lo simple, en una conversación, en un pensamiento repentino de paz, en un acto inesperado de bondad, en un abrir de puertas que no imaginabas. Buscar su rostro es entrenar tus ojos para ver lo divino en lo ordinario.
¿Qué detalles de tu día podrían comenzar a mostrarte que Dios ya estaba allí antes de que tú lo notaras? Finalmente, buscar su rostro prepara tu vida para recibir fortaleza, dirección y consuelo en las áreas que más lo necesitas. Esta búsqueda es un refugio en sí misma. Cuando buscas a Dios, Él responde, Él se acerca, Él se revela. La Escritura lo confirma en Jeremías capítulo 29, versículo 13, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Esta es una promesa absoluta. Dios no se esconde de quienes lo buscan sinceramente. ¿Qué encuentro divino podría estar esperándote al dar ese paso de buscarlo con más profundidad? Esta parte deja tu espíritu listo para lo que sigue. Una revelación sobre cómo la fortaleza de Dios toca cada dimensión de tu vida, física, emocional, mental y espiritual, y cómo esa fortaleza se convierte en un muro protector ante cualquier dificultad. ¿Estás preparado para descubrir cómo Dios te fortalece integralmente? Cuando reconocemos a Dios como amparo y refugio frente a las dificultades, descubrimos una verdad que toca cada dimensión de nuestra vida. Él no solo nos protege desde fuera, sino que nos fortalece desde dentro. Su cuidado no es superficial, es integral. Alcanzar esta comprensión transforma la manera en que enfrentamos las pruebas, porque entendemos que Dios no nos pide atravesarlas con nuestras fuerzas limitadas, sino con su fortaleza ilimitada. ¿No es alentador saber que la fuerza que necesitas ya ha sido prometida por un Dios que jamás se agota? Comencemos por la fortaleza física. A veces el cuerpo es el primero en sentir el peso de la angustia. El cansancio se acumula, la energía disminuye, el sueño se interrumpe y los músculos parecen llevar cargas invisibles. Pero Dios conoce la fragilidad del cuerpo humano. Él ve cuando fuerzas naturales ya no alcanzan. Isaías capítulo 40, versículo 29, declara que el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Esta no es simple poesía, es una realidad espiritual que se manifiesta en lo físico. Dios renueva la vitalidad, restaura el vigor, despierta la energía interior que te permite seguir adelante aun cuando pensabas que no podías más. ¿Cuántas veces has experimentado un alivio físico que llegó justo después de un momento profundo de oración? La fortaleza física que Dios otorga no siempre llega como un impulso extraordinario. Muchas veces llega como una constancia inesperada, como la capacidad de resistir un día más, un paso más, una tarea más. Llega en forma de bienestar, en forma de descanso reparador, en forma de salud que se sostiene aún en medio de la aflicción. Dios no solo fortalece el espíritu, también sostiene el cuerpo que carga con las emociones y batallas del alma. ¿Qué parte de tu cuerpo podría comenzar a descansar hoy bajo la certeza de que Dios también fortalece lo físico? Sigamos con la fortaleza emocional. Las emociones suelen ser el territorio más vulnerable cuando llegan las dificultades. El temor, la tristeza, la frustración, la culpa, la incertidumbre y la sensación de pérdida pueden paralizar el corazón si no son llevadas ante Dios. Pero Él es un refugio que sana emociones, no un refugio indiferente. El Salmo capítulo 34, versículo 18, afirma que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios no solo observa tu dolor, entra en él contigo. Lo sostiene, lo abraza, lo transforma desde adentro. ¿Qué emoción pesada podría comenzar a aligerarse cuando la presentas sin reservas delante del Dios que te ampara? La fortaleza emocional que Dios da no niega el sufrimiento, lo sana. No reprime las emociones, las ordena. No invalida lo que sientes, lo purifica. Él convierte la angustia en claridad, el miedo en confianza, la tristeza en consuelo y la confusión en serenidad. Cuando Dios fortalece tus emociones, te capacita para enfrentar situaciones que antes te derrumbaban y te da una estabilidad interior que no depende del entorno.
¿Qué tormenta emocional podría perder poder cuando recuerdas que Dios es tu refugio también en lo que sientes? La siguiente dimensión es la fortaleza mental. La mente es campo de batalla constante. Pensamientos que inquietan, ideas que se repiten, preocupaciones que ocupan demasiado espacio, suposiciones que desgastan y conclusiones que lastiman. Pero Dios es refugio también para la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, enseña que la transformación espiritual comienza con la renovación del pensamiento. Cuando Dios fortalece tu mente, la libera del caos, la enfoca en lo verdadero, la llena de luz y le concede discernimiento. ¿Qué pensamientos que hoy te inquietan podrían ser reemplazados por pensamientos llenos de esperanza divina? La fortaleza mental no se trata solo de claridad. También es resistencia contra las mentiras del miedo. Dios te capacita para discernir qué voces provienen de Él y qué voces provienen de la ansiedad. Él crea en ti una mente sobria, equilibrada, fortalecida por la verdad. Él te permite pensar con paz, decidir sin presión y reflexionar sin tormento. Su fortaleza mental te libera de pensamientos repetitivos que no producen vida y te guía hacia una mentalidad alineada con su amor. ¿Qué decisiones podrían hacerse más claras si permites que Dios sea también el guardián de tu mente? Y llegamos a la fortaleza espiritual, la raíz que sostiene todas las demás. Sin fortaleza espiritual, la vida se vuelve una lucha constante contra el cansancio interior. Pero Dios fortalece el espíritu de manera profunda, silenciosa y permanente. Efesios capítulo 3, versículo 16, muestra que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta fortaleza espiritual no depende de emociones ni de circunstancias. Depende de la presencia del Espíritu Santo habitando y obrando dentro de ti. Es una fortaleza que permanece incluso cuando todo alrededor se tambalea. ¿No te llenaría de paz tener un espíritu firme incluso en los días más inciertos? Cuando Dios fortalece tu espíritu, te da capacidad para resistir pruebas que antes te aplastaban. Te da estabilidad cuando el entorno te exige más de lo que tienes. Te da discernimiento, paciencia, resistencia y valentía. Te da visión cuando parece que no hay salida y esperanza cuando la realidad parece oscurecerlo todo. Su fortaleza espiritual se convierte en un cimiento interno que no se rompe con el viento de las circunstancias. ¿Qué prueba podría transformarse hoy en victoria si tu espíritu se afirmara de nuevo en Dios? La fortaleza espiritual también despierta convicciones firmes. Te recuerda quién eres, quién te sostiene y quién cuida de ti. La fortaleza espiritual es la capacidad de decir, Dios es mi amparo incluso cuando el corazón tiembla. Es la capacidad de permanecer, de resistir, de confiar y de avanzar aún cuando no ves resultados inmediatos. ¿Qué convicción nueva podría nacer hoy en tu interior cuando vuelvas a declarar que Dios es tu refugio inquebrantable? Un aspecto profundo de la fortaleza espiritual es la restauración de la identidad. Las dificultades pueden erosionar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nos hacen sentir insuficientes, frágiles, incapaces. Pero Dios te recuerda tu verdadera identidad. Hijo amado, protegido, sostenido, acompañado. Él fortalece tu espíritu recordándote que no vales por lo que logras o por lo que puedes perder, sino por lo que Él ha dicho de ti. ¿Qué parte de tu identidad podría comenzar a reconstruirse con esta verdad espiritual? Dios también fortalece la voluntad. A veces sabes lo que debes hacer, pero te falta la fuerza para hacerlo. Otras veces deseas avanzar, pero la determinación se diluye. Dios te fortalece con voluntad espiritual, con firmeza interior, con capacidad de decidir desde la fe y no desde el miedo. La voluntad fortalecida por Dios convierte tus pasos en caminos seguros. ¿Qué decisiones pendientes podrían aclararse cuando Dios fortalece tu voluntad? La fortaleza divina también toca tu capacidad de perseverar. Perseverar no es avanzar sin cansancio, es avanzar aún con cansancio.
Perseverar no es nunca caer, es levantarse cada vez que se cae. Perseverar no es nunca llorar, es seguir confiando incluso en medio de las lágrimas. Dios te otorga una fortaleza perseverante que no te permite renunciar a lo que Él ha destinado para ti. ¿Qué área de tu vida necesita esta perseverancia espiritual que Dios está dispuesto a darte? Dios, en su amor, fortalece también tu capacidad de esperar. Esperar no es pasividad, es confianza activa. La espera fortalecida por Dios te permite permanecer en paz aún cuando el tiempo parece tardar. Él fortalece tu paciencia, tu fe y tu esperanza para que la espera no se convierta en tormento, sino en madurez. ¿Qué promesa podría mantenerse viva en ti cuando reconoces que Dios está fortaleciéndote incluso mientras esperas? Cuando sumamos estas dimensiones, física, emocional, mental y espiritual, descubrimos que la fortaleza de Dios no es parcial, es completa. Te fortalece para vivir, para enfrentar, para resistir y para avanzar. Él no te entrega una vida sin dificultades, pero sí te equipa para atravesarlas con una fuerza que no se explica humanamente. ¿Qué nuevo paso podrías atreverte a dar ahora que sabes que no caminas con tus fuerzas, sino con la fortaleza del Dios eterno? Esta fortaleza te prepara para comprender el siguiente aspecto: el refugio bajo su protección, un refugio que cubre con ternura, defiende con poder y rodea con paz. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios te cubre en cada batalla de tu vida? Cuando la vida se vuelve incierta y las fuerzas parecen disminuir, el corazón humano busca naturalmente un lugar seguro. Un refugio no es solo un espacio físico, sino un estado del alma, un entorno interior donde la angustia pierde voz y donde el temor deja de dictar decisiones. En esta reflexión cristiana, comprender el refugio de Dios es entrar en una dimensión espiritual donde su amor, su presencia y su fidelidad se convierten en una cobertura constante. Dios no es un observador distante. Él es refugio vivo, amparo real, protección que envuelve y sombra que cubre. ¿No es profundamente tranquilizador saber que hay un lugar donde el alma puede descansar aún cuando los vientos soplan con fuerza? El Salmo capítulo 46 describe a un Dios que no se impresiona ante el caos. Aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al mar, Dios permanece firme. En esa firmeza descansa el concepto de refugio. Él es el que no cambia cuando todo cambia. Él es el que sostiene cuando todo tiembla. Él es el que guarda cuando todo se vuelve incierto. Esta verdad no es simbólica. Es literal para el espíritu que confía. Dios no solo ofrece refugio, Él es el refugio mismo. ¿Qué parte de tu vida podría experimentar paz si recordaras cada mañana que tu refugio no depende de circunstancias, sino del carácter eterno de Dios? El refugio de Dios se manifiesta como un abrazo que cubre incluso las áreas de tu vida que no puedes proteger por ti mismo. Hay batallas externas que puedes enfrentar con decisiones y acciones, pero existen batallas internas que solo Dios puede resguardar. Él cubre tu pensamiento cuando la confusión intenta dominar, cubre tus emociones cuando la angustia se intensifica, cubre tus decisiones cuando el temor quiere desviarte, cubre tu corazón cuando el dolor amenaza con oscurecerlo. Su protección no es parcial, es completa, profunda e inquebrantable. ¿Qué pensamientos inquietos podrían comenzar a calmarse bajo este abrazo divino? Cuando Dios dice que es refugio, también está diciendo que te esconde en su presencia. No te esconde para aislarte, sino para protegerte. No te esconde para limitarte, sino para fortalecerte. No te esconde para que no enfrentes la vida, sino para que enfrentes la vida desde un lugar seguro. El Salmo capítulo 27, versículo 5, declara que Él te esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Esta imagen expresa protección activa. Dios no espera que tú busques una salida desesperada. Él mismo te coloca en un lugar seguro. ¿Qué peligro podría prevalecer cuando es Dios quien te esconde bajo su cuidado?
El refugio de Dios también se expresa como sombra. La sombra es alivio para el fatigado, descanso para el que camina y frescura para el que siente que el calor de la prueba quema demasiado. Cuando la Escritura dice que Él es sombra a tu mano derecha, describe una cobertura constante e inmediata. No es una sombra que aparece ocasionalmente, es una sombra permanente que acompaña tus pasos. ¿Qué cansancio emocional podría comenzar a aliviarse al recordar que una sombra divina te cubre donde quiera que vayas? Uno de los rasgos más hermosos del refugio de Dios es que no necesitas ser fuerte para recibirlo. No es un refugio para los autosuficientes, es un refugio para los quebrantados, para los cansados, para los afligidos, para los que han intentado todo y aún sienten que no pueden más. Dios no te pide llegar fuerte a su presencia, te pide llegar sincero. Él no exige estabilidad, ofrece estabilidad. No demanda perfección, entrega restauración. ¿No es liberador saber que Dios no te pide que resuelvas tus problemas antes de acudir a Él? El refugio de Dios también se convierte en frontera espiritual. Lo que intenta alcanzarte no puede llegar cuando estás cubierto por Él. Su presencia actúa como un muro invisible que detiene aquello que buscaría dañarte más allá de lo permitido por su voluntad. Esto no significa ausencia total de dificultades, sino límites impuestos por la soberanía divina. Nada puede tocar tu vida sin pasar antes por la mano de Dios. Nada puede destruirte si Él ha decidido guardarte. ¿Qué temores podrían perder fuerza al recordar que Dios mismo filtra lo que llega a tu vida? La protección divina no solo abarca el presente, también abarca el futuro. Dios no solo protege lo que vives hoy, también está protegiendo tus mañanas. Él ve lo que no ves, anticipa lo que no imaginas, prepara lo que no entiendes y guarda caminos que aún no has recorrido. Él es refugio en el presente y provisión en el futuro. ¿No te daría más paz caminar cada día sabiendo que Dios está protegiendo incluso los caminos que aún no conoces? El refugio de Dios también tiene un componente emocional poderoso, el consuelo. Dios no solo te defiende, te abraza. El consuelo es protección del alma. Es el bálsamo que Dios aplica sobre heridas profundas que el mundo no ve. Él consuela a través de su palabra, de su espíritu, de su presencia silenciosa, de un pensamiento de paz o incluso de la fuerza inexplicable que aparece en días difíciles. Su consuelo es prueba de que su refugio no es pasivo, sino activo. ¿Qué tristeza podría comenzar a sanar cuando permites que el consuelo divino entre a tu corazón? Otra manifestación del refugio divino es la paz que supera el entendimiento humano. Esa paz no solo se siente, se habita. No depende de que los problemas desaparezcan, sino de que Dios esté presente en medio de ellos. Filipenses capítulo 4, versículo 7, declara que su paz guardará tu corazón y tu mente. Esta paz actúa como centinela interior, impidiendo que la desesperación gobierne tu alma. ¿Qué tormenta interna podría comenzar a apaciguarse si dejaras que esta paz te envuelva como un manto? El refugio de Dios también implica acompañamiento. Él no solo protege sin hablar, Él protege caminando contigo. Su presencia te acompaña durante el día, te sostiene en la noche y vela tu descanso. Él no te deja avanzar solo, camina a tu lado como guía, como sostén, como amigo fiel. Su protección no es estática, es dinámica y cercana. ¿Qué soledad podría desvanecerse al recordar que Dios camina contigo en cada paso? Quiero invitarte en esta parte del devocional a escribir en los comentarios: estoy bajo el refugio de Dios. Esta frase no es un simple comentario, es una declaración espiritual, un recordatorio para tu alma y una señal visible de tu fe. Cuando la escribes, te unes a una comunidad que también reconoce que depende del amparo divino. ¿Qué corazones podrían fortalecerse al leer tu declaración de confianza? El refugio de Dios es también una escuela espiritual. Allí aprendes a esperar, a confiar, a discernir,
a rendirte, a depender menos de tus fuerzas y más de Él. En su refugio, Dios te enseña cosas que no podrías aprender en la seguridad humana. Allí revela su carácter, su compasión, su paciencia y su propósito. ¿Qué enseñanza podría estar incubándose ahora mismo mientras permaneces bajo su protección? El refugio de Dios también protege tu propósito. Muchas veces las dificultades buscan no solo afectar tus emociones o tu cuerpo, sino también desviarte del plan que Dios diseñó para tu vida. Pero cuando estás bajo su refugio, Él preserva tus pasos, endereza tus caminos y asegura tu destino espiritual. Ninguna tormenta puede cancelar algo que Dios ya estableció. ¿Qué propósito podría estar siendo preservado en silencio mientras Dios te cubre? Finalmente, el refugio de Dios prepara tu corazón para reconocer cómo Él ha protegido a su pueblo a lo largo de la historia. Lo que viene en la siguiente parte será un recorrido profundo por testimonios bíblicos que revelan cómo Dios ha sido refugio para hombres y mujeres en momentos donde la dificultad parecía insuperable. ¿Estás listo para ver cómo su fidelidad se manifiesta desde generaciones pasadas hasta tu vida presente? Cuando hablamos de Dios como refugio frente a las dificultades, no lo hacemos desde la teoría, sino desde la historia misma de la fe. La Biblia está llena de testimonios en los que Dios se manifestó como amparo, defensa, sombra, fortaleza y refugio para quienes enfrentaban momentos que parecían imposibles. Estos relatos no están allí solo para inspiración. Están allí para recordarte que el Dios que protegió a sus hijos en el pasado es el mismo Dios que te protege hoy. Cada testimonio es una confirmación viva de su carácter, de su fidelidad y de su amor inquebrantable. ¿Qué nueva confianza podría despertar en tu corazón al recorrer estas historias? Pensemos primero en Moisés. Su vida comenzó bajo un decreto de muerte. Un faraón ordenó que todos los niños hebreos fueran eliminados. Sin embargo, Dios colocó su mano sobre Moisés desde antes de que pudiera pronunciar una palabra. Fue escondido en una cesta, colocado entre juncos y encontrado por la hija del faraón. Allí comenzó una cadena de protección divina que lo acompañaría toda su vida. Años después, cuando el pueblo estaba frente al Mar Rojo y el ejército egipcio los perseguía, Dios abrió un camino donde no había camino. Este no fue solo un milagro, fue refugio en su forma más poderosa. Dios defendiendo, Dios abriendo, Dios amparando. ¿No es una promesa para ti saber que Dios puede abrir sendas imposibles cuando te sientes acorralado? El testimonio de José también nos revela la profundidad del amparo divino. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado sin razón. A primera vista parecía abandonado, pero Dios estaba protegiéndolo desde dentro de cada proceso. La cárcel no fue un final, fue un puente hacia su propósito. Dios lo preservó en cada caída, lo sostuvo en cada injusticia y lo levantó en el tiempo perfecto. José descubrió que el refugio de Dios no siempre se manifiesta evitando el dolor, sino transformándolo en propósito. ¿Qué situaciones que hoy ves como pérdidas podrían estar siendo moldeadas por Dios para convertirse en victorias? Consideremos ahora a Daniel. Fue arrojado al foso de los leones no por maldad, sino por ser fiel a Dios. Sin embargo, la fidelidad del Señor fue más poderosa que el peligro. Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel pasó la noche en un lugar que debería haber sido su muerte, pero se convirtió en un escenario de protección divina. La verdadera protección no siempre evita el foso, pero siempre impide que el foso destruya al que confía en Dios. ¿Qué situaciones que parecen peligrosas podrían convertirse en testimonios del poder protector de Dios? Hablemos ahora de David. Antes de ser rey, enfrentó gigantes, persecuciones, amenazas y traiciones. Aun cuando Saúl buscó quitarle la vida, Dios lo escondió en cuevas, lo protegió en desiertos, lo rodeó de aliados fieles y lo sostuvo con su presencia. Cuando enfrentó a Goliat,
Su refugio no fue una armadura humana, sino la convicción de que Dios estaba con él. El gigante cayó no por la fuerza de una piedra, sino por la realidad del Dios que amparaba a David. ¿Qué gigantes en tu vida podrían caer cuando recuerdas que Dios es tu refugio incluso en batallas que parecen desiguales? Recordemos a Esther, una mujer que fue posicionada estratégicamente para interceder por su pueblo. Ante un edicto que amenazaba la vida de todos los judíos, Dios la fortaleció con sabiduría, gracia y valor. Su vida se convirtió en refugio para una nación entera. El amparo de Dios no siempre se manifiesta en eventos sobrenaturales. A veces se revela a través de valentía, claridad mental y favor divino. ¿Qué situaciones podrían estar preparándose para que Dios te use como refugio para otros? El profeta Elías también experimentó el refugio de Dios de manera literal. Cuando huía de Jezabel, agotado y temeroso, deseando incluso la muerte, Dios lo llevó al desierto, le dio descanso, le envió alimento a través de un ángel y lo fortaleció para continuar. Después lo condujo al monte Horeb, donde no se rebeló en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en fuego, sino en un silbo apacible. El refugio de Dios se manifestó como descanso, sustento y voz suave que calma la angustia. ¿Qué susurro de Dios podría estar acercándose a tu corazón en este momento? En el Nuevo Testamento, Pedro vivió un momento profundo de protección. Durante una tormenta, vio a Jesús caminar sobre el agua y decidió ir hacia él. Al principio caminó firme, pero al ver el viento comenzó a hundirse. En ese instante Jesús se extendió su mano y lo sostuvo. Este testimonio revela un refugio que no espera a que la persona se hunda por completo, sino que la toma en el momento exacto. ¿Qué caída emocional o espiritual podría detenerse hoy si permites que Dios extienda su mano hacia ti? Pablo, uno de los mayores testigos de la fe cristiana, vivió innumerables situaciones de peligro, naufragios, persecuciones, cárceles, ataques. Sin embargo, en cada etapa Dios lo preservó porque su propósito aún no había terminado. En una ocasión, tras sobrevivir a un naufragio, una serpiente venenosa lo mordió, pero no sufrió daño. Dios mostró que cuando su propósito sigue activo, nada puede desviarlo. ¿Qué propósito estás llamado a cumplir que Dios ya está protegiendo aun cuando no lo ves? Hay también testimonios menos mencionados, pero igualmente poderosos. Agar, por ejemplo, una mujer expulsada al desierto con su hijo, creyó que ambos morirían. Pero Dios la vio, escuchó el llanto del niño y abrió sus ojos para mostrarle un pozo de agua. Este acto demuestra que el refugio de Dios alcanza incluso a quienes se sienten invisibles o fuera de lugar. ¿Qué situaciones de soledad podrían transformarse al recordar que Dios ve lo que otros no ven? Otro personaje es Débora, una mujer llena de sabiduría y discernimiento que lideró al pueblo de Israel en tiempos de guerra. Dios usó su dirección y valentía para proteger a toda una nación. Su vida demuestra que el refugio de Dios también opera a través de liderazgo, estrategia y claridad en momentos críticos. ¿Qué dirección podría estar depositando Dios en tu corazón para proteger a quienes te rodean? También está Obed-Edom, un hombre cuyo hogar fue visitado por el arca de Dios. La Escritura muestra que mientras el arca estuvo en su casa, todo fue bendecido. Esa bendición no fue casualidad, fue refugio, protección, prosperidad y presencia divina. Cuando Dios decide habitar un espacio, lo transforma por completo. ¿Qué bendición podría derramarse sobre tu hogar cuando la presencia de Dios se convierte en tu centro? Incluso personajes anónimos muestran el amparo divino. Los 70 discípulos enviados por Jesús regresaron sorprendidos al ver que nada pudo dañarlos mientras cumplían la misión. Jesús les dijo que Él les había dado autoridad para vencer toda fuerza del enemigo, y que nada les haría daño. Esto revela que cuando caminas en obediencia, el refugio de Dios te acompaña como escudo invisible.
¿Qué pasos podrías atreverte a dar si recordaras que Dios ha prometido protegerte mientras avanzas en su voluntad? Cada uno de estos testimonios, desde los más conocidos hasta los más discretos, nos recuerda una verdad inmutable. Dios protege de múltiples maneras. Protege con poder, con presencia, con favor, con estrategias, con silencios, con provisión, con ángeles y con fuerza interior. Su protección no se limita a un método porque su amor tampoco se limita a un formato. Él sabe lo que necesitas y responde conforme a su sabiduría perfecta. ¿Qué forma inesperada podría tomar la protección de Dios en tu vida durante esta temporada? Estos relatos preparan tu corazón para el siguiente paso espiritual. Comprender cómo la libertad del temor nace precisamente cuando reconoces que estás bajo el cuidado de un Dios que nunca falla. ¿Estás listo para entrar en ese nivel más profundo de libertad? El temor es una de las fuerzas más paralizantes que puede experimentar el ser humano. No es solo una emoción, es una sombra que se extiende sobre el corazón cuando la incertidumbre se intensifica, cuando la mente se llena de suposiciones, cuando la vida toma rumbos inesperados. El temor afecta los pensamientos, debilita la voluntad, altera las emociones, en ocasiones, distorsiona incluso la percepción que tenemos de Dios. Pero cuando comprendemos que Él es nuestro amparo y refugio frente a las dificultades, la luz de su presencia comienza a disipar aquello que parecía inamovible. ¿Qué temores podrían comenzar a perder fuerza mientras permites que la verdad de Dios ilumine tu interior? El temor aparece cuando sentimos que estamos solos, vulnerables o sin control. Sin embargo, cada una de esas sensaciones se derrumba ante una sola afirmación: Dios está contigo. Y si Dios está contigo, entonces no estás solo, no estás expuesto y no estás sin dirección. El Salmo capítulo 27, versículo 1, declara que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esta declaración no es retórica, es una verdad espiritual que revela donde se disipa el temor. En la luz de Dios, en la salvación de Dios, en la protección de Dios. ¿Qué miedo podría sobrevivir cuando tu corazón recuerda quien ilumina tu camino? Muchos temores nacen de imaginar un futuro sin Dios. La mente corre, sugiere escenarios, crea posibilidades negativas. Pero la realidad espiritual es distinta. Dios está en tu futuro antes de que tú llegues a Él. Él ya vio lo que te inquieta, ya preparó provisión, ya colocó refugio y ya trazó salida. Él no improvisa, Él guía. ¿No es liberador saber que no te enfrentarás a nada que Dios no haya visto primero? El temor también surge del peso del pasado. Errores, heridas, pérdidas, recuerdos dolorosos, todo ello puede convertirse en una voz que dice: esto volverá a pasar, no podrás, te fallarán, no eres suficiente. Pero Dios no te define por tu pasado, te define por su propósito. Su amor es más profundo que cualquier herida y su gracia es más fuerte que cualquier marca. Isaías capítulo 43, versículo 18, enseña que no recuerdes las cosas pasadas ni traigas a memoria las antiguas, porque Dios hace cosa nueva. ¿Qué memorias podrían sanar cuando permites que la gracia divina hable más fuerte que tu historia? El temor se alimenta del ruido interior. Pensamientos repetitivos, conclusiones precipitadas, suposiciones sin fundamento, interpretaciones exageradas, el ruido mental puede volverse insoportable. Pero Dios ofrece silencio, claridad y paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7, declara que la paz de Dios guarda el corazón y la mente. Esta paz actúa como un guardián que filtra pensamientos destructivos y permite entrar solo aquello que fortifica. ¿Qué pensamientos ruidosos podrían comenzar a ordenarse bajo esta paz divina? Otra raíz del temor es la sensación de fragilidad. Cuando te sientes débil, pareciera que cualquier dificultad podría derribarte. Pero Dios no espera que seas fuerte. Él te ofrece su fuerza. En el Salmo capítulo 46,
versículo 1, se declara que Él es tu fortaleza, no tú mismo. Esto cambia todo. Tu seguridad no depende de tu capacidad, sino de la capacidad de Dios. Y Él nunca se agota. ¿Qué fragilidad podría transformarse cuando reconoces que Dios es tu fuerza constante? El temor también se debilita cuando entiendes que tu vida tiene propósito. Cuando Dios guarda tu vida, también guarda tu misión. Nada puede destruir lo que Él ha determinado que vivas. Pablo lo confirmó al ver que ni persecuciones, ni peligros, ni enfermedades pudieron detener el propósito divino sobre él. Cuando el propósito está vivo, Dios lo protege con celo. ¿Qué temor podría disminuir si recordaras que aún no has llegado al final de lo que Dios quiere hacer contigo? La libertad del temor también surge cuando aprendes a confiar aún sin entender. No necesitas tener todas las respuestas para avanzar. Necesitas saber quién camina contigo. Dios no te pidió comprender cada detalle, te pidió creer. La fe no elimina la incertidumbre, pero elimina la desesperación. Creer es descansar en un Dios que conoce lo que tú desconoces. ¿Qué paso podrías atreverte a dar cuando decides confiar más en Dios que en tus propias conclusiones? Dios también te libera del temor al recordarte que Él pelea por ti. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, se declara que el Señor peleará por ti y tú estarás tranquilo. Esta promesa muestra que no eres tú quien debe encargarse de todas tus batallas. Dios pelea batallas invisibles, abre caminos que no imaginas y desarma peligros que tú ni siquiera detectaste. ¿Qué miedo podría debilitarse cuando sabes que Dios está interviniendo incluso en lo que no ves? Otro aspecto profundo de la libertad del temor es reconocer que no estás vulnerable. Cuando Dios es tu amparo, no eres una víctima del destino, eres un hijo protegido del Padre. No avanzas expuesto, avanzas cubierto. No caminas indefenso, caminas fortificado. Su refugio es permanente. ¿Qué temor podría resistir cuando recuerdas que tu vida está rodeada por la presencia divina? La libertad del temor también nace al entender que Dios te sostiene incluso cuando fallas. Muchos temores se originan en el miedo a equivocarse, a no cumplir expectativas, a no ser suficiente. Pero Dios no condiciona su protección a tu perfección. Él te sostiene aún cuando tropiezas, te levanta cuando caes y te cubre cuando te equivocas. Su fidelidad no depende de tu desempeño. ¿Qué presión podría caer de tus hombros al recordar que su amor es más grande que tus errores? Para recibir libertad del temor, también necesitas aprender a hablarle a tu alma. Tal como hizo David en el Salmo capítulo 42 cuando dijo: ¿Por qué te abates, alma mía? Él no dejó que su alma dictara la narrativa, él habló desde la fe. Hablarle a tu alma es recordarle lo que Dios ha dicho, no lo que tus emociones sienten. Es dirigir tus pensamientos hacia la verdad, no hacia el miedo. ¿Qué declaración podrías hacer hoy para realinear tu alma con la fe? Otra manera en que Dios rompe el temor es a través de su amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto significa que donde el amor de Dios entra, el temor pierde espacio. Su amor te afirma, te sostiene, te recuerda quién eres y te muestra quién es Él. El temor se alimenta de dudas, pero el amor se alimenta de verdad. ¿Qué temor podría salir de tu corazón cuando lo llenas del amor perfecto de Dios? Un paso importante hacia la libertad del temor es reconocer que Dios está contigo en todo momento. Su presencia no depende de emociones, depende de su promesa. Él está contigo de día y de noche, en el camino y en casa, en la calma y en la tormenta. La presencia de Dios es la mayor garantía de seguridad que un ser humano puede tener. ¿Qué temor podría permanecer cuando reconoces que nunca has estado solo? Quiero invitarte ahora a escribir en los comentarios: Dios me libera del temor. Al hacerlo,
Estás afirmando espiritualmente una verdad que se arraiga en tu corazón y que inspira a quienes también luchan con miedos ocultos. ¿Qué impacto podría tener tu declaración en alguien que necesite esta palabra hoy? Finalmente, la libertad del temor te prepara para el siguiente paso espiritual: construir hábitos de presencia diaria que mantengan tu alma refugiada bajo la luz de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo caminar cada día con una conciencia constante de su amparo? Vivir bajo el amparo y refugio de Dios no es solo una verdad que se acepta intelectualmente, sino una realidad que se cultiva espiritualmente. La presencia de Dios se vuelve más tangible cuando estableces hábitos diarios que abren espacio en tu interior para que Él obre con libertad. Estos hábitos no son obligaciones religiosas, sino caminos de intimidad, rutas de descanso, prácticas que fortalecen el espíritu y recordatorios constantes de que nunca estás solo. Los hábitos espirituales son como raíces. Mientras más profundas, más firme se mantiene el árbol ante las tormentas. ¿Qué raíces nuevas podrían crecer en tu vida si hoy decides cultivar la presencia del Señor cada día? El primer hábito es la oración sincera. No una oración rígida o recitada sin alma, sino una conversación real con Dios. La oración sincera se convierte en lugar de encuentro, donde el corazón se desahoga, el alma escucha y la fe se fortalece. Jesús mismo buscaba momentos para orar aún cuando las multitudes lo rodeaban. Su ejemplo nos muestra que la oración no depende del silencio externo, sino de la disposición interna. Orar no es repetir palabras, es abrir el alma. Orar no es exigir respuestas, es entrar en comunión. ¿Qué podría comenzar a cambiar en tu vida si cada mañana abrieras tu día con una conversación honesta con Dios? El segundo hábito es la lectura meditativa de la palabra. La Biblia no es un libro informativo, es una voz viva que transforma. Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo confirma al decir que la palabra es viva y eficaz. Cuando lees con atención, cuando meditas, cuando permites que cada frase se quede contigo, tu mente se ilumina y tu espíritu se fortalece. La palabra ordena pensamientos, corrige caminos, ofrece consuelo y revela la voluntad divina. Es imposible estar en tinieblas cuando se camina con la lámpara de la Escritura encendida. ¿Qué luz podrías recibir hoy al meditar en un solo versículo con atención profunda? El tercer hábito es la adoración personal. Adorar es reconocer la grandeza de Dios por encima de las circunstancias. La adoración te saca de ti mismo y te eleva al cielo. No necesitas instrumentos sofisticados ni voces perfectas. Necesitas un corazón que reconoce quién es Dios. Cuando adoras, tu espíritu se realinea, tus emociones se calman, tus miedos se reducen y tu fe se fortalece. La adoración no cambia a Dios, te cambia a ti. ¿Qué atmósfera nueva podría formarse en tu hogar si dedicases unos minutos diarios a adorar en silencio o con una canción que eleve tu alma? El cuarto hábito es el silencio contemplativo. Vivimos rodeados de ruido, externo, interno, emocional, digital, mental. Pero Dios habla muchas veces en susurros. El silencio contemplativo no es ausencia, es espacio. Es la oportunidad de escuchar a Dios sin interrupciones. Es detenerse para estar, no para pedir. Es dejar que el alma respire y que la mente se ordene. En ese silencio, el Espíritu Santo trae impresiones suaves, pensamientos de paz y claridad que no provienen de tu lógica. ¿Qué respuestas podrías encontrar si te regalaras unos minutos de silencio santo al día? El quinto hábito es la gratitud constante. La gratitud cambia la perspectiva. Cuando agradeces, reconoces la provisión divina incluso en detalles pequeños. La gratitud no niega dificultades, las reubica. Sin gratitud, el alma se acostumbra a ver lo que falta. Con gratitud, aprende a ver lo que Dios ya ha hecho. La gratitud amplía la fe, suaviza el corazón y abre puertas espirituales.
¿Qué milagro pequeño podrías comenzar a notar hoy si entrenaras tu mirada para ser agradecido? El sexto hábito es la obediencia diaria. La obediencia no es un acto pesado, es un acto liberador. Obedecer no significa someterse por obligación, sino alinearse con lo que Dios ya sabe que es mejor para ti. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, es un ladrillo que fortalece tu refugio espiritual. La obediencia abre caminos, protege decisiones y activa bendiciones. ¿Qué instrucción que Dios te ha mostrado podrías comenzar a obedecer hoy para experimentar una nueva dimensión de su cuidado? El séptimo hábito es el examen interior. Al finalizar el día, es valioso revisar el corazón. Cómo reaccionaste, qué sentiste, qué decisiones tomaste, qué palabras dijiste. No es un examen para culparte, sino para crecer. Es una oportunidad para reconocer áreas que necesitan la luz de Dios, para agradecer lo bueno, para confesar lo que dolió y para entregar lo que aún pesa. Este hábito mantiene el alma limpia y sensible. ¿Qué revelación podría surgir si cada noche entregaras tu día en manos del Señor con transparencia? El octavo hábito es la comunión con otros creyentes. La vida espiritual crece en comunidad. La fe compartida fortalece, anima y sostiene. Una palabra de un hermano o hermana en la fe puede ser el refugio emocional que necesitas en un día difícil. El compañerismo espiritual refresca el alma. Dios nunca diseñó el camino de la fe para ser recorrido solo. ¿Qué nuevas fuerzas podrían despertarse en ti al caminar acompañado por otros que también buscan al Señor? El noveno hábito es la vigilancia mental. Los pensamientos pueden convertirse en puertas o en prisiones. Por eso, es crucial discernir qué pensamientos alimentas. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos invita a pensar en lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro y lo digno. La vigilancia mental no es represión, es selección. Es aprender a filtrar la mente para permitir solo aquello que beneficia tu alma. ¿Qué pensamiento podrías reemplazar hoy por una verdad espiritual que te dé paz? El décimo hábito es la humildad diaria. La humildad no es debilidad, es reconocimiento. Reconocer que Dios es Dios y que tú no lo eres. Reconocer que necesitas guía, fuerza, sabiduría y dirección. La humildad abre la puerta a la dependencia espiritual y cierra la puerta al orgullo que tanto daña. Cuando caminas en humildad, Dios te exalta, te sostiene y te dirige. ¿Qué área de tu vida podría experimentar renovación al practicar la humildad hoy? El undécimo hábito es el descanso espiritual. Descansar en Dios no significa inactividad, sino confianza. Significa dejar de pelear batallas que no te pertenecen y permitir que Él obre. Significa reconocer que has hecho tu parte y ahora es momento de que Él haga la suya. El descanso espiritual te libera del agotamiento emocional y mental. ¿Qué peso podrías dejar hoy en manos de Dios para descansar verdaderamente en Él? El duodécimo hábito es vivir con expectativa. Esperar que Dios obre, esperar que Dios hable, esperar que Dios proteja, esperar que Dios provea. La expectativa espiritual mantiene tu fe despierta, tu corazón atento y tu alma fortalecida. Quien espera en el Señor nunca queda avergonzado. ¿Qué milagro podría acercarse a tu vida si decides esperar con fe y esperanza cada día? Cada uno de estos hábitos fortalece tu refugio interior. No son tareas que cargas, sino puertas que abres. Son hábitos que te recuerdan diariamente que Dios es tu amparo, tu fortaleza y tu refugio permanente. ¿Qué hábito te gustaría comenzar hoy para caminar más cerca de la presencia del Señor? Esta preparación interior da paso a la revelación final, un cierre que conectará todo con el pasaje principal y te llevará a un nivel más profundo de confianza en el Dios que te sostiene. ¿Estás listo para recibir la última parte? Llegamos al cierre de este extenso recorrido espiritual,
un camino donde cada reflexión abrió espacio para que tu corazón descubriera nuevas dimensiones del Dios que es amparo y refugio frente a las dificultades. Esta parte no busca simplemente concluir, sino elevar tu entendimiento hasta un punto donde la verdad que hemos recorrido se convierta en convicción profunda, en certeza diaria, en cimiento interior. Lo que comenzó como un mensaje ahora se transforma en un fundamento que sostiene tu fe. ¿Qué transformación podría consolidarse hoy en tu interior al abrazar completamente esta revelación? Para cerrar el círculo espiritual, regresamos al inicio, al pasaje que nos acompañó desde la primera palabra, al Salmo capítulo 46, versículo 1. Esa frase eterna, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no es ahora el versículo que abre el camino, sino el que lo corona. Después de atravesar cada parte de este devocional, estas palabras brillan con un significado más profundo. Ya no las escuchas desde la teoría, sino desde la experiencia espiritual que has recorrido en estas líneas. ¿No es hermoso cuando una verdad conocida se vuelve una verdad vivida? En este cierre, entendemos que Dios no solo promete ser refugio, Él ya lo está haciendo. No tienes que pedirle que sea tu amparo, Él ya lo declaró. No tienes que rogar por su protección te antecede. Lo que este devocional buscó despertar en ti es la conciencia de una realidad que ya existe. El Dios eterno, poderoso, cercano y amoroso ya está cubriendo tu vida. Esta verdad no depende de tus emociones ni de tu desempeño, depende de su fidelidad. ¿Qué inquietud podría mantenerse viva cuando recuerdas que Dios ya está obrando a tu favor? Volver al pasaje central también nos revela la fuerza que hay en la palabra nuestro. El salmista no dijo Dios es amparo, sino nuestro amparo. No dijo Dios es fortaleza, sino nuestra fortaleza. Esa posesión amorosa muestra cercanía, pertenencia y relación. Dios no es solo un refugio abstracto, es tu refugio personal. Esta palabra abraza tu historia, tus cargas y tus heridas. Es la afirmación de que no estás intentando sobrevivir la vida solo, sino acompañado por un Dios que te llama suyo. ¿Qué temor podría resistir cuando entiendes que el refugio de Dios no es general, sino específico para ti? En esta revelación final también comprendemos que la protección de Dios no ocurre en un solo plano. Él protege tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu espíritu, tus decisiones, tus pasos, tus silencios, tu descanso y tu futuro. Su protección no es fragmentada, es total. Él no cuida únicamente lo visible, cuida también lo invisible. Cuida lo que dices, lo que escuchas, lo que piensas, lo que callas y lo que aún no sabes que enfrentarás. Su refugio abarca cada rincón de tu existencia. ¿Qué área de tu vida podría experimentar descanso al saber que nada queda fuera del alcance protector de Dios? Asimismo, esta conclusión nos recuerda que Dios no ofrece un refugio ocasional, sino permanente. Él no te guarda solo en momentos de crisis, te guarda siempre. No te cubre solo en temporadas difíciles, te cubre cada día. Su cuidado no es un evento temporal, es un estado constante. Dios no es refugio por momentos, es refugio por naturaleza. Si su naturaleza no cambia, su protección tampoco. ¿No te trae paz saber que estás cubierto incluso cuando no te das cuenta? En este cierre, también es importante reconocer una verdad profunda. Tú puedes habitar en ese refugio o vivir fuera de él. Dios lo ofrece, pero tú decides permanecer. Habitar en su refugio es una elección diaria, una postura del alma, un ancla interior. Es decidir creer en su palabra incluso cuando las circunstancias te ofrecen dudas. Es decidir mirar lo que Él dice antes de mirar lo que el temor sugiere. Es decidir descansar en Él aún cuando no entiendes todo. ¿Qué decisiones diarias podrían mantenerte dentro de ese refugio divino?
Otra parte esencial de esta revelación final es el reconocimiento de que Dios convierte las dificultades en escenarios de comunión. A veces creemos que debemos esperar a que la tormenta pase para encontrarnos con Él, pero muchas veces Él se revela precisamente dentro de la tormenta. Cuando todo se mueve, Él se vuelve más firme. Cuando todo se oscurece, Él se vuelve más claro. Cuando todo se debilita, Él se vuelve más fuerte. Tus dificultades no ocultan a Dios, lo destacan. ¿Qué encuentro profundo podría estar naciendo a partir de una dificultad que estás viviendo ahora? Dios también quiere que, al terminar este devocional, veas tu vida desde otra perspectiva, la de alguien protegido. Ya no eres alguien expuesto al azar, sino alguien cubierto por el Dios que gobierna el universo. Ya no eres alguien que atraviesa la vida con miedo, sino alguien que camina bajo sombra divina. Ya no eres alguien que lucha solo, sino alguien acompañado por el Padre que no te abandona. Esta nueva perspectiva cambia tu postura, tu respiración, tus pensamientos y tu confianza. ¿Qué decisión podrías tomar hoy con más seguridad al recordar que eres una vida protegida? En esta parte final, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Escribe en los comentarios: Dios es mi amparo y mi refugio permanente. Esta declaración no es un simple cierre, es un sello espiritual. Escribirlo es afirmar, en público y delante de tu propia alma, que esta verdad no se te escapará del corazón. ¿A quién podrías inspirar con esta declaración que también necesita recordar que Dios no ha dejado de protegerlo? También te invito a compartir este contenido con alguien que esté atravesando dificultades. Tal vez alguien que llora en secreto, que se siente al límite, que no encuentra dirección o que está luchando en silencio. Compartir este devocional puede convertirse en un acto de amor que Dios use para levantar un corazón caído. ¿A quién podrías enviarle esta palabra hoy para convertirse en instrumento de consuelo? Si este devocional ha fortalecido tu espíritu, considera suscribirte para seguir recibiendo reflexiones profundas que alimenten tu fe día tras día. La constancia en la fe se fortalece cuando te rodeas de palabras que recuerdan quién es Dios. ¿Qué nuevas enseñanzas podrían llegar a tu vida si decides permanecer en este espacio espiritual? Y ahora, antes de cerrar definitivamente, quiero regalarte un secreto práctico que puede transformar tu día a día. Cada vez que enfrentes una dificultad, di en tu interior estas palabras: Dios es mi amparo ahora. No mañana, no solo en teoría, no solo en momentos especiales, ahora. Esta frase activa tu memoria espiritual y trae al presente la verdad eterna del Salmo capítulo 46, versículo 1. ¿Qué tormenta podría mantenerse en pie cuando afirmas con fe que Dios te ampara en este mismo instante? Con esta revelación final, el círculo se completa. Iniciamos reconociendo que Dios es amparo y fortaleza, y terminamos afirmando con convicción que Él sigue siendo pronto auxilio en todas tus tribulaciones. Lo que comenzó como una promesa ahora se convierte en una postura de vida. ¿Qué historia nueva podría comenzar hoy en tu corazón bajo esta verdad eterna?